Grupo Cero Televisión. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de la televisión española del Grupo Cero. Hoy vamos a leer unos capítulos de este libro, casi una autobiografía de casi un premio Nobel, volumen 1, de la editorial Grupo Cero, un libro de Miguel Óscar Menasa. Pero antes voy a compartir, si me lo permiten. Ustedes también pueden compartir con sus amigos. Será un placer leer para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la lectura de hoy. Muy buenas tardes. Entonces, estamos leyendo casi una autobiografía de casi un premio Nobel 1 y voy a leer algunos capítulos, los que estoy especialmente interesada para llevar a la próxima clase del seminario Jacques Lacan. Se titula Puesta al día. Antes de morir, me gustaría poder hacer que alguien o algunos pusieran gran parte de sus fuerzas en difundir y transmitir el psicoanálisis. No quiero, es una negación, entrar en complicaciones y adelanto que soy experto en el estudio de las estructuras complejas. Trabajar de psicoanalista no tiene nada que ver con la difusión y la transmisión del psicoanálisis. Cualquier médico, cualquier psicólogo, por haber cursado sus estudios con eficacia, están autorizados, y también por el rey, a trabajar como médicos, como psicólogos. Curarán a muchas personas y salvarán vidas, cambiarán destinos, pero todo eso no tiene nada que ver con la difusión y transmisión del psicoanálisis. Cada vez que alguien se ponga en la posición de maestro, de transmisor, sin estar convenientemente preparado y ni siquiera autorizado, se queda sin trabajo. Los alumnos crecen y los pacientes pagan para estar algo tranquilos. Un falso maestro no sabe escuchar y además, en su falsedad, nunca estudia mucho y encima sin entusiasmo. Por eso es que le cuesta mucho trabajo quedarse quieto o callado. Habla demasiado, siempre de sí mismo, porque no tiene conocimiento de nada. Entonces habla de su infancia, de su madre, su padre, de un amigo de la madre, su mujer, su hombre actual. Y el verdadero delito es que pretende que toda esa porquería sirva como ejemplo de la teoría que en realidad desconoce. Saber escuchar es fundamental, pero no se escucha con la oreja, sino con el conocimiento, con el saber. El falso, ahora psicoanalista, se sabe de memoria miles de historias del paciente y de los familiares. Y es entonces cuando siente haber descubierto algo y comienza, primero, a aconsejar a los pacientes en todos los rubros.
Con el tiempo, el consejo se transforma en orden, en imposición. Él, por falta de psicoanálisis personal, cree que vive por encima de todas las cuestiones en plena libertad y ambiciona que todo el mundo, también sus clientes, paguen por eso. También se queda sin trabajo. La mayoría se hacen periodistas, críticos de arte, de cine o comentaristas de fútbol. Los falsos maestros, los falsos cuidadores de la salud, son los más apasionados enemigos del psicoanálisis. No pudieron hacerse con el psicoanálisis, no pudieron dominar con sus neurosis el conocimiento psicoanalítico. Y no precisamente por la distancia, porque las uvas no están al alcance de ninguna mano y ninguna escalera. Las uvas están al alcance de las ideas, del conocimiento, del saber. De la producción artística, de eso me gustaría hablar. En todo proceso de creación se ve con facilidad que la creación, la producción en el arte en general, le debe en la misma proporción a su conciencia, manera de pensar, estudios, técnicas, métodos, ideologías, racionalizaciones, etc., y al inconsciente, saber, fuerza creadora, capacidad para innovar y sobre todo al deseo que me lleva a realizar la obra. Por lo tanto, la formación en cualquier disciplina debería pensarse sobre dos carriles. Uno, el conocimiento, la universidad, los seminarios, lecturas grupales de la teoría. Dos, el saber inconsciente. Comienza a estructurarse como útil en el psicoanálisis personal del candidato y se consolida en el espacio de la supervisión y en los grupos de trabajo sobre la clínica psicoanalítica y su relación con los grupos, la familia, con la medicina, con la educación. Cada conocimiento tiene su camino, su tiempo cronológico, y hasta se puede alardear de tener un conocimiento sin perderlo. El saber no tiene ningún camino y puede acontecer en el sujeto de un día para otro y actúa sobre la realidad, fuera cual fuera, transformándola de manera inconsciente para el sujeto. El saber no se puede utilizar ni poseer. Cuando se alardea del saber, se pierde. En el campo del cual hablo, la formación de psicoanalistas, el conocimiento puede construirlo el candidato. El saber, en cambio, se construye en el psicoanálisis personal, las supervisiones, los tiempos clínicos, los encuentros con los colegas, sin querer convencer a nadie de nada y soportar con alegría que existan vidas y pensamientos diferentes a los míos. El saber es comunitario y no se puede leer en lo que el sujeto dice. Se ve en el trabajo terminado, en la obra construida, en los amores, en las amistades, en la forma de relacionarse con menores, iguales y mayores. El conocimiento universitario nos coloca en el campo de la clínica y de la investigación, pero es tarea del saber inconsciente saber cuándo comenzar, cuándo señalar, cuándo interpretar y cuándo terminar. Valores que, si no están firmemente construidos en el sujeto, hacen imposible el psicoanálisis, su práctica y, sin exagerar, la psicoterapia. Tengo 69 años y ya he comprendido que no se puede andar por ahí curando a los incurables que desprecian la cultura, la ciencia en general y creen que la realidad reside en su pobre cabecita atormentada. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que si alguien me pide que lo forme, que le transmita algo de mi saber, diré siempre que sí a esa propuesta, al menos hasta el día de mi muerte. Después, claro está, la muerte no sirve para nada y no posibilita ninguna enseñanza. Estos pensamientos son los que me llevan a comenzar un seminario de supervisión clínica en psicoanálisis abierto a todo el mundo, pero pensando sobre los más jóvenes trabajadores de la institución. Y de lo que se trata es de enterarles de los caminos, los obstáculos, saber distinguir los obstáculos materiales de los imaginarios, y no se trata de que sigan ningún camino en especial, sino de que tomen conciencia e inconsciencia de las existencias de otros caminos diferentes al suyo.
de la existencia de otros caminos diferentes al suyo. ¿Vale? Este es un texto de este libro, casi una autobiografía de casi un premio Nobel, volumen 1, de Miguel Óscar Menasa, editorial Grupo Cero. Lo pueden conseguir en la página web de la editorial www.editorialgrupocero.com o lo pueden conseguir también por Amazon. Creo que este está en Amazon. Psicoanálisis y poesía, publicado en la revista Oliverio, septiembre de 2003. Publicado en la revista Oliverio. A modo de síntesis, digamos que Miguel Óscar Menasa, que está en Buenos Aires para presidir el 14º Congreso Internacional del Grupo Cero, es poeta, psicoanalista y pintor. Tiene publicados más de 30 libros, algunos en Buenos Aires y la mayoría en Madrid, de poesía, de psicoanálisis, de narrativa. Su primera novela tiene un título digno de contarse, Novela Rosa, y es el creador de esta articulación entre poesía y psicoanálisis que a continuación explica en este artículo que seguramente arrojará algunas luces y algunas sombras. Antes de nada, podríamos decir que cuando todo está destruido o es imposible, la única posibilidad es poética. Frase que nada tiene que ver con que un verso pueda ofrecernos alguna posibilidad cuando todo está destruido o se ha hecho imposible, sino más bien que llegados a este límite de animarnos es en el abismo creativo de lo poético donde seguramente al hundirnos en él una nueva posibilidad se abra para nosotros. Sometida a leyes inexorables, la palabra hace sus estragos. Ella es impune, se combina con todo, ama desaforadamente las imperfecciones. Su ser es todo tiempo. En este estado, todas las combinaciones de la palabra generan poesía. Para ello, es necesario que las formas espaciales, topológicas, último lujo de la razón contra lo poético humano, estallen en fragmentos. La forma será, sin más, las deformaciones que la violencia de los tiempos, combinándose, le impongan. Gozando como una mujer, dejándome llevar, escribo de lo que nadie sabe. Soy ello, capaz de engendrar lo que circula. No soy idéntico ni siquiera a mí mismo. Mi lugar es la muerte. Psicoanálisis y poesía, dos interesantes miradas sobre la vida de los hombres que, como toda mirada, única o doble, ya que el doble es consecuencia y máscara de lo único, son insuficientes. En ellas todo es infinito en los contornos de un universo finito. Dos miradas extraviadas en ser siempre una novedad y, sin embargo, hablar solamente, escribir solamente, dos formas privilegiadas de lo único. Iniciar algo también es morir. Y, si no se han hecho las cosas a fondo, podrá más la sangre que las palabras. Solo en el paroxismo de su ser humano un hombre es palabras. El resto del tiempo, carne, excrementos, grandes pasiones de antiguo nivel. Hundido en esa pocilga, el hombre puede morir de cualquier cosa, hasta de rabia. Tengo toda la paciencia que tiene que tener un árbol perenne. ¿Se imaginan esa solemnidad? Y no soy, como dicen algunos de mis versos, un pájaro cantor, sino más bien cientos de pájaros cantores anidan en mis propias entrañas. Soy, por eso, la madre de lo que canta en cada pájaro cantor, y lo que crezco contra el tiempo hace efímero el vuelo de los pájaros. Me llaman poesía. Cuando hablamos de poesía, no hablamos de una poesía que nos descubra el centro del amor, sino de una poesía que produzca amor en los hombres.
más que una ciencia para descubrir sentidos, una ciencia que no deje tranquilo ningún sentido, ninguna verdad. Un método que, más que revolucionar, se revolucione. Y hoy no he venido para preguntarme por mi ser, porque yo es cero. Tampoco vine a preguntarme por vuestro ser, porque en vuestro ser anida la sustancia de mi carencia, y ese deseo de plenitud es vuestro ser. Y tampoco vine a preguntarme por los astros celestes que surcan el espacio diario, porque no es de las posiciones que ocupamos en el espacio, ni aún el topológico, de lo que hemos venido a hablar, sino precisamente de lo que a todos sobrecoge y a todos por igual: el tiempo de nuestra relación, la historia de vuestra transferencia. Que los poetas legislen con sus versos la vida de los hombres y que los psicoanalistas expliquen, diríamos, de una manera magistral los mecanismos intrínsecos de dicha legislación, no son todavía pruebas suficientes para que sigamos galardonando a nuestros poetas y a nuestros psicoanalistas y sigamos recluyendo a nuestros locos en los manicomios o sus sustitutos, no siempre diferenciados claramente de la fuente de la cual provienen. Doña Poesía, la dueña de las palabras, porque ella, la poesía, es la indiscutible dueña de las palabras, más aún que la propia locura del simple hablar, en donde cada vez que pronunciamos una nueva palabra adviene a nosotros un nuevo sentido, aunque no lo sepamos. Porque la poesía es la que legisla ese saber y ese no saber. Y es en la poesía donde el deseo y la locura plasman su ser. Se sabe de antaño que la poesía, mucho antes de que las matemáticas dieran un nuevo rumbo a la humanidad, hablaba de una voz más acá de Dios y, sin embargo, humana. Y la poesía como sin razón, como estallido sangrante en medio de cualquier vida, de cualquier frase, de cualquier historia. Aún como sin razón, cuando los más ambiciosos, tratando de hacerla más aceptable, la transformaban en filosofía. Quiero decir que, mucho antes de que la locura hablara por sí misma, la poesía habló por ella. La diferencia entre la escritura y lo que el hombre que escribe puede con su vida es un drama que, hasta ahora, solo pudo ser solucionado con la muerte, la locura o la terrible enfermedad, en todos los malditos o en aquellos que, sin llegar a serlo, lo ambicionaban. La vida de la escritura es la vida de la escritura, y la vida del escritor es un mínimo inconveniente que la escritura supera en todos los casos. Pretender, hasta ahora por lo menos, hacer concordar la vida de la escritura con la vida del escritor es en todos los casos llenar la escritura de opacidades. Si la escritura, es decir, la formación material histórica de la producción del lenguaje escrito, ha de ser materialidad de toda producción científica y literaria, no ha de ser ella la que se verá sobredeterminada por el sujeto psíquico que ella misma utiliza en su realización. Sujeto que padecerá, al caer bajo la sobredeterminación del sistema escritura, un desvío precisamente en aquello que, por ahora, la determina como sujeto del inconsciente y como sujeto de las relaciones de producción. La escritura no respeta ninguna enfermedad ni ninguna posición de clase. Ella dispone de sus propias categorías. Ella otorga posiciones de clase que nada o muy poco tienen que ver con los sistemas de producción imperantes. Las leyes de la escritura no son siquiera las leyes del lenguaje. Así que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, será una cosa, y si está estructurado como una escritura, será otra. Y escritura es todavía, si me animo, diferente a escribir. No es el trazo,
es el tiempo del trazo, es decir, su propia temporalidad. Escribir de aquello que nos enceguece para usarnos en su desarrollo es fuerte, algo así como intentar detener mi propia circulación sanguínea para estudiarla. Ella no se lo permitirá a nadie. Detener su curso para que alguien pueda poseerla, para que alguien pueda decir algo de ella antes de que ella misma produzca sus sentidos, ni me lo puedo imaginar. Y, sin embargo, sé que, sin imaginación, será imposible. Insistiré. Se ve que todavía me dan miedo nuevas combinaciones. Edipo todavía me domina, todavía estoy esclavizado a dos ilusiones: tener el valor, tener el falo. Todavía deseo solo ausencias, soy un amante de la inmortalidad, temo la infinitud, prefiero que el mundo siga siendo un poco de dinero y la fotografía de mis familiares muertos. Pretendemos una página en blanco permanente. Ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra. Hemos aprendido que la bestia de la poesía no puede ser saciada por ningún dinero, aunque su confort sea el más alto. Ni por ningún sexo, aunque su promesa sea la más bella. Por eso decimos que la bestia no habrá de morir. La poesía nos acompañará hasta el final, y nada de versitos, porque la poesía es una manera fuerte de vivir en el mundo, una manera valiente de los terráqueos de mostrar lo que nos habrá sucedido. Una manera valiente de los terráqueos de mostrar lo que habrá sucedido. Queda claro que si estará al final, tendrá que estar en el principio, y ese es el orden que poesía y psicoanálisis propone. El orden poético, la jerarquía de una lectura poética que no pueda ser comprendida sino por aquellos a quienes va dirigida. Una lectura cuyo procesamiento produzca una escritura nueva que señale de un modo definitivo que en el siglo XX algo ha pasado. Poesía y psicoanálisis. Miguel Óscar Menasa. Hola amigos, muy buenas noches. Hola Yacintia, ¿qué tal? Evea Novelli, bienvenida. Aforismos. Aforisme, Rosalba Pele. Hola Rosalba. Y Gerardo Esquivel Campos. Gracias a todos amigos. Y Rosalba dice, en los 90 lo presentó en Casa de La Rioja, fue maravilloso preparar ese encuentro, qué genial maestro, qué bueno. Luis Contreras, hola. Rosenfin, Eddie también lo está viendo, hola a todos. Estaba rodeado. Había conseguido mentirle a todo el mundo. A los traficantes de drogas les había hecho creer que yo era un consumidor. A los llamados drogadictos les hacía creer que era médico. A los médicos les hacía creer que estaba sano. A mi mamá no le puedo hacer creer nada porque mi mamá está muerta. Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa. Un día la encontré distraída y le dije, mis versos son todos para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo, nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije, mi amor, ella me contestó, aunque no fuera por amor, igual me haría bien. Al historiador le dije que aún no había nacido, al sepulturero que aún no había muerto, y a mi amada le dije al hogar de él, te amaba tanto, piba, que se rompió mi canto. Y una tarde al violín le hice creer al pobre que el agudo era yo.
Le hice creer al diablo que era el mejor de sus soldados, pero el dolor de la mentira era verdadero, porque también le hice creer a Dios que yo era el más santo de sus fieles. Y también me mentí a mí mismo cuando me dije, yo soy feliz. Miguel Óscar Benassa. Poesía y psicoanálisis. La más médula y otras intoxicaciones. Por Miguel Óscar Benassa. Publicado en La más médula y otras intoxicaciones. Poesía y psicoanálisis. Ha llegado la hora de la victoria del poeta, y es por eso que los llamo la interpretación. Y la interpretación, les recuerdo, es algo que pasa sin pasar del todo, es algo que sabe sin ser sabido. Una herida sin solución de continuidad, algo que siempre por venir habrá pasado, como el amor, como los grandes acontecimientos, que siempre nos toman de sorpresa y cuando se dejan conocer ya son otra cosa. Y que ha llegado la hora de la victoria del poeta no quiere decir siquiera que ha llegado la hora de nuestra victoria o de la mía propia, ya que el poeta habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras, literalmente dejar de ser para que la poesía pueda articular una vida todavía no vivida por nadie, ni siquiera por el poeta en su desaparición. Y que haya llegado la hora de la victoria del poeta quiere decir directamente que la victoria ha de ser toda de la poesía. Esto no quiere decir exactamente que ahora la poesía habrá de venir a decirnos cómo tendríamos que vivir. Ella nada sabe de la vida, no ama ni recuerda, es todo por venir. Es una puta francesa de la Marsella del 30. Ama el oro por el brillo más que por su valor. Loca permanentemente, siempre quiere más y nunca sabe lo que quiere. Después alguien la besa, alguien la marca, alguien la termina matando. Pero ella no muere, reaparece en cada esquina, en cada boca, en cada música que ya no podamos olvidar, ella estará presente. Y volverá a hacer la misma caída de ojos y luego amará el brillo del oro hasta agotarlo, y una vez agotado el oro, ella se pondrá sobre la piel noches, hombres, melodías, y así puede volver a morir 1000 veces, pero lo que nunca pierde es el brillo de su mirada, porque su mirada es la mirada de todas las cosas. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que tener nuestra propia mirada. Y debemos intentar cierta independencia a riesgo de no ser sino ella misma en su repetición de novedades. Ha llegado la hora de la victoria del poeta también quiere decir que la muerte ha tocado la palabra, que la muerte ha tocado toda palabra, todo goce, todo porvenir. Y es precisamente por eso que los invito a la interpretación. Y no será que el agua será el agua pura de un blanco manantial ilusorio. Habrá concreto entre nosotros, porque interpretación para la poesía, y entonces, ¿por qué no para nosotros?, es materializar las subjetividades, materializar como social toda carne, materializar como histórico todo deseo. Y está claro que si bien la poesía también es un trozo proveniente del lenguaje, casi como nosotros, la poesía nace con tal poder de aniquilación de aquello que la genera, que en su acontecimiento el lenguaje, campo aparente de su posibilidad de ser, queda desaparecido, y en tal magnitud que ella misma termina siendo lo que de él perdurará. Interpretación o muerte. No sólo habrá sido un aullido desgarrador de nuestra juventud, sino, entre otros sentidos que ya alguien interpretará, una manera moderna de plantear el vel de la alienación.
Así tal cual lo plantea Lacan. Al elegir la bolsa, pierdo las dos cosas, es decir, me quedo sin vida y sin bolsa. Y si elijo la vida, que no ha de ser otra que la del esclavo, será una vida mutilada de bolsa, de libertad, es decir, una vida mutilada de vida. Modernizando el problema, si elijo la muerte, me quedo sin siquiera la muerte, ya que la muerte para el hombre no se puede hacer sino solo interpretar. Si elijo la interpretación, también habrá muerte, porque ¿qué otra cosa que una puntuación desafortunada es la interpretación? Y si hay falla, si algo se ha perdido, si alguien carece, ¿se habrá nunca sido que, sin embargo, es el deseo el que ha rasgado el ser del hombre? Si todo está perdido, es la poesía la que habla, nutriéndose de lo que ella, aún como mujer, nunca será. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Ansia perversa, dice Guillermo Posner. Desarrolla un escrito sobre eso. Bueno, qué fuerte. Seguimos en el próximo programa de Leyendo Amenaza. Dejemos que esto repose en nosotros, que nos toque lo leído y volvemos, si todo va bien, mañana sobre las 13 horas, hora española. También volveremos con la lectura de El oficio de morir, las 2001 noches. Hasta mañana, amigos. Chao, chao.